Muy, muy, muy difícil a muchos niveles, pero el chino también agrega un montón de cosas para intentar transmitir, ese contexto. Por ejemplo, una es lo que ellos llaman los palabras de mesura o clasificadores, que existen en castellano, en inglés, pero no nos damos cuenta. Por ejemplo, vieron que está mal dicho decir un arroz. Uno tendría que decir un grano de arroz, un gramo de arroz, un puñado de arroz, un kilo de arroz, un plato de arroz, una receta de arroz. Bueno, el chino es así, pero con todos los sustantivos que existen. Ok. Entonces, uno que es el general, que es ge, por ejemplo, i, ge, ren, una persona. Esto, sin embargo, no se aplica para los animales. Los animales, por ejemplo, los chanchos tienen su propio clasificador. I, je, yu es un chancho. Esto no se aplica, por ejemplo, para los perros, porque los perros son animales largos, a diferencia de los cerdos, que son animales cortos. Los caballos tienen su propia palabra de mesura para animales que se pueden montar, como los caballos y los camellos. Hay palabras de mesura para cosas que tienen manija, como los cuchillos y las puertas, para cosas que tienen cara, como los espejos y las paredes. Claro. Hay palabras de mesura para cosas que tienen boca, como los miembros de tu familia y, por supuesto, los cañones. Y hay uno que es mi favorito de todos. Hay un clasificador que se aplica a pianos y aviones. Mirá, a mí me gusta la cantidad de chistes verdes que va a haber con las cosas que vienen con manija. ¿No? ¿No? No, igual en eso es una sociedad bastante pacata. Te iba a O sea, preguntar sí, sobre eso. eso. ¿Se ríen los chinos? No, muchísimo, que tienen gran sentido del humor, pero Pero de otras cosas. ¿Qué tipo de humor es? ¿No es como más hay mucho humor más físico. naive? No, o sea, hay Físico, ¿no? Hay mucho humor físico Mm. en China y muchos espectáculos de humor físico. Por ejemplo, acróbatas que hacen humor, Muy bueno. que es otro código, pero muy gracioso de ver. Les Me gusta acuerdo mucho de- el cine de acción a ellos y Le- el humor tipo Los Tres Chiflados. Claro, mucho de eso, pero también lo que tiene el chino es que al tener tan pocos fonemas, vos tenés muchísimas palabras que suenan igual. Entonces puedes hacer muchísimo juego de palabras. Eso es buenísimo. Chistazos por todos lados. Claro, entonces el chino sí logra un gran Sería nivel de muy feliz en ambivalencia. ¿Qué te gustaría a vos? ¿Sabés cómo viviría Sí, en sí, China? sí. No podría parar. Me gustó esa referencia que hiciste a cómo ellos mismos se autoperciben. Y para empezar a desarrollar cómo es política y culturalmente desde hace siglos China, que ellos no se perciben China, sino país del centro, ¿no? ¿Cómo era eso que me habías Sí, contado? sí, Reino del Medio, país central. País central es terrible, ¿no? Que ellos se autoperciben país central ya ancestralmente, ¿no? Sí, y eso además agrega otra cosa de que básicamente los chinos dividen el mundo entre chinos y no chinos. Mm. Y Bueno, claro, los yanquis también, ¿eh? No, pero Judíos y no, gois. No, pero ahí los chinos, ahí los yanquis tienen mucho más una cuestión de cola de paja con Europa. Ah, bueno, sí. Y tienen esa cosa que arrastran que no saben. Y saben que Europa tiene más cultura y ellos saben que tiene un estereotipo de ser ignorantes. Nunca van a dejar de ser siempre- los grasa del mundo de alguna Eso. forma. Claro, y eso les Eso. pesa, sobre todo a los estadounidenses de clase más alta, Claro. todo eso, o sea... A California, a Nueva York. Claro, pero un estadounidense de una familia respetable de Boston, de la costa oeste, siempre va a hacer muchísimos esfuerzos por mostrarte que es una persona educada, que viaja, que habla Por idiomas. mostrarse aristócrata, ¿no? Claro, intentan esa diferenciación Son los porque son más, chetos esos. claro, porque son más conscientes de esa visión europea sobre ellos. Los chinos nunca tuvieron realmente esa cosa. Entonces el mundo se divide en Zhongguoren, que es tipo los chinos, y luego Huaiguoren, los extranjeros. Los no chinos. Y claro, cuando uno se empieza a pensar a sí mismo como no chino, claro, de repente uno viviendo en China se percibe de otra manera. Porque decís, bueno, estoy yo, está el somalí, está el ruso, está el de Madagascar, está el uzbeco, y bueno, somos todos no chinos. Estamos todos en la misma... Y el Eso- coreano también, o sea, es un somos po- todos no chinos. Cuando el centro de Occidente era Roma, eso se le decía bárbaro, ¿no? Claro, Era como los romanos claro. y los bárbaros. Otro exónimo. Otro exónimo. Pero bárbaro además es interesante porque además de un exónimo es una onomatopeya. Porque bárbaros les decían, porque así es como Bárbaro. así es como sonaban el idioma que hablaban que no entendían. Los bárbaros son la gente que dice bar. Árbar, Claro. eran árabes. Claro, como los berberes también es otra onomatopeya. Ok. La más graciosa de todos esos exónimos igual es como los polacos le dicen a los alemanes, que es Niemce, que significa mudos, porque no hablan polaco. Claro. Se creían re importantes los polacos. En un momento lo fueron. Y sobre eso te quería preguntar también respecto de cómo es ser extranjero en China, porque es China y el resto del mundo, es decir, lo chino y lo no chino, pero no sé si es geográfico o también es cultural. Digo, si yo soy occidental y me voy a trabajar toda mi vida a China, ¿en algún momento soy chino o para ellos nunca voy a ser no, chino? nunca, pero porque no sos chino.
Pero en Argentina te dan la Ciudadanía. ciudadanía. Claro, pero o sea, pero Argentina es una sociedad construida en base a la inmigración y además Argentina es un país del nuevo mundo. Nosotros tenemos es verdad. otra clase de identidad. Eso no existe en China. No, es que es otra historia. A ver, o sea, China ha tenido guerras civiles que duraron más que la existencia completa de nuestro país. Claro. Y sabemos que nuestra identidad nacional es un nacionalismo cívico, o sea, basado en una cuestión de valores comunes. No tiene una raíz étnica, ni siquiera necesariamente tiene una raíz lingüística. Y además es un país que se fundó muy conscientemente a sí mismo. Ujú. Y tenemos perfectamente claro a partir de qué momento pasaron a existir en el universo argentinos y argentinas. Que es después de la Revolución de Mayo. No habían argentinos en la Edad Media. Nadie cree eso. En cambio, China tiene esta... Hay que ver, ¿eh? ¿Qué? Nuevos descubrimientos descubrieron argentinos en 1503. En la Mesopotamia. Es retroactiva. ¿La Mesopotamia tipo Irak o la Mesopotamia entre ríos? La argentinidad es retroactiva. Ese concepto. No, pero bueno, un poquito eso, de que ese centro del mundo y todos los años que se toman. Una cosa que escuché en lo que vos dijiste también es que sus políticas son tan a largo plazo que pueden esperar generaciones para dar un paso, ¿no? Como que si ellos quisieran dominar el mundo, no lo van a hacer al estilo occidental. Vamos a generar una guerra, vamos a tomar la posición de tal lugar, etcétera. Se van a tomar todo el tiempo del mundo para tomar la decisión en el momento correcto, ¿no? Claro, también en eso igual hay una cosa también muy distinta de la manera de entender la visión china sobre el mundo. Y también hay una cuestión muy particular de Occidente, que es la siguiente. Que Occidente en general es una civilización que en los últimos 2000 años ha estado marcada por una visión del mundo en general de valores universales y evangelizadores. O sea, mucho del pensamiento occidental, y esto podemos hablar de el Imperio Romano, el cristianismo, las potencias europeas de la modernidad, el liberalismo, el socialismo y muchos de, digamos, los movimientos políticos, sociales y culturales de las últimas décadas, el feminismo, el movimiento LGTB, el ambientalismo, en general todos comparten esta cualidad universalista y evangelizadora. Y lo que comparten en el fondo es esta idea de que, bueno, nosotros en Occidente en general no pensamos que nuestros valores sean idiosincráticos. Eso se lo asignamos a otras partes del mundo. En general, en Occidente decimos tipo, bueno, esta gente tiene valores orientales o valores tradicionales. Los occidentales en general no pensamos que nosotros tenemos valores occidentales. Nosotros pensamos que tenemos valores que son objetivamente los correctos. Y en general, el único problema es que hay gente en el planeta Tierra que todavía no lo entendió y el día que se lo expliquemos a la última persona, todo a partir de ahí se va a solucionar. Y eso es una cosa que une, digamos, desde el Imperio Romano al ambientalismo. Ujú. Esos valores occidentales no consideramos realmente que se puedan adecuar a otros lugares. Y esto también tiene una vuelta de tuerca interesante en muchas de las tensiones que actualmente tiene Occidente en el proceso de globalización. Esto, por ejemplo, se ve muy bien en el sector académico, donde Occidente tiene dos valores que son contradictorios en un punto. Por un lado, buscan celebrar la diversidad en distintas facetas. Pero por otro lado, tienen en general una serie de valores muy, muy, muy claros y que buscan justamente evangelizarlos. Entonces, ¿cómo se resuelve esta contradicción? Y en eso hay un mito griego que me gusta mucho llamado el lecho de Procusto. Procusto era un semidios en la antigua Grecia, tenía una casa en el campo. Entonces, si recibía visitantes por las leyes sagradas de la hospitalidad, vos, a persona que llegaba a tu casa, estos eran casonas grandes, ¿no? Le tenías que ofrecer un baño, una comida y una cama y al día siguiente seguía. Pero leyes sagradas de la hospitalidad. ¿Qué hacía Procusto? Hacía todo eso, pero a la noche entraba a la habitación del huésped y lo que se fijaba era si las patas del huésped coincidían con el tamaño de la cama. Y si no coincidían, le cortaba las patas para que coincidan. No era muy hospitalario eso. No, pero detrás de eso hay un concepto que es el concepto del exotismo, que es yo puedo aceptar tu otredad
en la medida que tu otredad se adecue a mi concepto de lo que tiene que ser tu otredad. Entonces, ahí es como con dificultad muchas instituciones en Occidente y particularmente el sector universitario logran sintetizar algo que no se puede resolver, que es cómo simultáneamente impones una serie de valores que vos pensás que son políticamente correctos a un grupo diverso de personas. Es intentando crear la versión Coca Light de la ¿Y diversidad. en China no pasa así? No, porque China no cree... No les importamos. Es el meme de Mad Men, no pensamos en ustedes ni siquiera, ¿no? Es algo, o sea, China no No cree pienso en en un ti, nada. modelo Tal cual. chino. China cree en China como una experiencia civilizatoria única e irrepetible. Y No en quieren exportar China al mundo. a China no le podría interesar menos que Madagascar se parezca más a China. Y probablemente no crean siquiera que sea posible, más allá de lo que lo intente la gente en Madagascar, digamos, no tiene ese concepto. Tiene un concepto, esto igual en los últimos 150 años, cuando China se conforma como una nación, lo cual también... Y la conformación de China como Estado nacional es una revolución cultural muy, muy, muy profunda y es una ruptura con todo el sistema imperial y con toda esa visión imperial del mundo que era muy distinta y se basaba en otros principios. Pero a partir del momento que China se consolida como un Estado-nación, la construcción de la identidad china deja de ser universalista como lo fue en el imperio, donde hay un término que utilizan los sinólogos que es un culturalismo, es decir, que cualquiera que viviese como chino, cualquiera que tuviese acceso a la cultura china, cualquier persona sobre todo que tuviese acceso al idioma chino escrito, en algún punto podía ser chino. Esa visión universalista, culturalista, cambia cuando China se vuelve un Estado nacional, que es una idea que incorpora de Occidente, que a todo esto la nación, digamos, es una idea de los últimos 300 años. Como el marxismo, digamos, también, porque China hoy es comunista con Capitalista. muchos asteriscos, pero esa también es una importación totalmente occidental. Absolutamente. Cosa que se logra a partir de... Igual, en eso también, en cierta medida, el socialismo chino puede... En términos políticos, dentro de la historia china puede ser considerado como una ramificación del nacionalismo chino. Okay. Porque es todo parte de un largo proceso que se da a partir de mediados del siglo XIX, donde la gran pregunta de China y todo ese arco histórico hasta el día de hoy termina siendo ¿cómo podemos hacer para encontrar un modelo de modernidad industrial que se adecue a las condiciones particulares de China? Claro. Y en parte de ese proceso es que surge el nacionalismo chino como la primera verdaderamente exitosa experiencia política contemporánea. Y es en esa transición donde la identidad nacional china se vuelve particularista e historicista, Claro. basado en un concepto de un Estado-nación, de un grupo étnico particular, de una nación china arraigada en la historia específica de esa nación y por lo tanto irrepetible y no exportable. ¿Y cómo es el estilo de vida en China? O la sociedad, la cultura como hoy. Muy dinámica y en gran transformación, digamos, porque vos pensás que, en China pasaron cosas, digamos, ¿no? Y en 100 años pasaste de un colapso imperial a una prácticamente desintegración del Estado Nacional, a una reinvención de ese Estado Nacional bajo un gobierno nacionalista, después una revolución comunista, distintas etapas de esa revolución comunista, un periodo de reforma y apertura, y en los últimos 40 años probablemente la experiencia de desarrollo acelerado más grande de la historia humana. Y es todo eso junto dentro de una nación que es muy consciente de su historia milenaria y que se piensa a sí misma como una civilización. Total. Y Y sobre los afanes imperialistas, digamos, uno piensa las grandes potencias del pasado, del presente, dominaron lugares, ocuparon espacios estratégicos. Bueno, el enclave colonial que tenemos en Malvinas habla de eso. Portugal, España, Inglaterra, de alguna manera Estados Unidos. ¿China hace eso? ¿Tiene ese afán imperial o es imperial para sí mismo y nada más? Es que en eso nuevamente... ¿O lo hace de manera económica? ¿La ruta de la seda tendrá que ver con eso? Hay un par de cosas para desarmar. Por un lado, todos los ejemplos que nombraste son ejemplos occidentales.
Creo que la única otra civilización que comparte esta propia profunda concepción universalista y evangelizadora de su propio credo y civilización es la civilización islámica. Y digo, no en vano ambos tienen raíces abrámicas, ambos tienen una inmensa influencia del platonismo y Aristóteles. O sea, ahí hay una cuestión de, bueno, ya que estaban hablando antes del bien y el mal, estos conceptos del bien como un universal, ¿no? Un bien pensado como una cosa abstracta que existe fuera del tiempo y el espacio y que es universalmente aplicable. China, en algún sin embargo, punto. es confucionista, Confucianista o confuciana, sí. confuciana, Sí, sí. ¿no? ¿Cómo juega la religiosidad en China? ¿El chino es religioso? Porque está esta dualidad de que están gobernados por un partido que es marxista. Sí, o marxista, tiene leninista. resabios marxistas, No, leninistas. es El Partido Comunista. Es el Partido Comunista de El China. Partido Comunista de China. Es marxista, leninista. Sí, pero ellos dicen es el todo. marxismo con características chinas, El ¿viste? socialismo con características chinas. No, Socialismo. pero en eso, digamos, es un país socialista y ellos no te engañan, ¿eh? O Claro. sea, no es que es un secreto. La bandera es roja, Exactamente, tiene sí, el no, martillo. Y es una ideología profundamente atea, el marxismo como ideología. Sí. ¿El chino sigue manteniendo su tradición religiosa o lo ha dejado aparte? Es que ahí no es que lo ha dejado aparte, pero la religiosidad en China se vive de una manera muy distinta a la religiosidad propia de las religiones abrámicas, ¿no? Ok. Y en eso el judaísmo, el cristianismo, el islam son religiones en general de lo que se llama monolatría, que es que no solo es la creencia en un solo Dios, sino además es el rendirle culto a un único Dios. Cómo los chinos viven su religiosidad, cómo los hindúes viven su religiosidad, cómo el mundo mediterráneo precristiano vive su religiosidad, tienen más puntos en común entre sí. Entonces, no es una cuestión de la religiosidad desde la fe. Eso es una cuestión muy abrámica de creer en Dios. ¿Es más espiritual? No diría que es más o menos espiritual, es más la noción de que deidades, dioses, espíritus pueden ser como fuerzas objetivas que existen en el mundo y que operan. Entonces vos podés recurrir a ellos o no, pero... Más utilitarios. No le tenés que rendir pleitesías. No, sí le tenés que rendir pleitesías, sobre todo si querés aplacarlos o lograr algo de ellos. Ok. Pero, a ver, es como en el mundo antiguo, por ejemplo, ¿no? En el mundo mediterráneo de Roma. Tenías los dioses romanos y tenías los dioses griegos, que eran Sí. muy parecidos hasta ahí, pero después ibas a Egipto y le rezaban a otras cosas, y en Siria le rezaban a otras. Y para un romano en esa época, digamos... No es que él creía en los dioses egipcios. Es que los dioses egipcios existían y existían en Egipto Claro. y tienen poder en ese lugar. Entonces, Claro. si vos estás en Egipto y ¿qué tenés? Tenés a Amon-Ra y tenés a Isis El y qué sé yo. sincretismo, ¿no? La Claro. idea de que vos gobernás un lugar, adquirís también esa religiosidad. Ellos no expulsaban. Claro, lo del sincretismo sería el siguiente paso, que Ok. es encontrar como paralelismos entre los dioses. Entonces, bueno, ¿y a vos quién le rezás? Bueno, vos le rezás a Ra. Ra se parece un poco a Apolo, ¿no? Claro. Pues son ambos dioses del sol y Ra, ustedes dicen que tiene un barco. Nosotros decíamos que Helios Un o arca. Hiperión tenía un carro. Entonces acá hay algo y bueno, che, mira, ¿por qué no hacemos un templo a ambos? Sí, claro. Le ponemos Ra, Apolo. o Eso lo se que rompe sea. con lo que decías anteriormente de que la religión abrahámica, el judío, el católico, no tranza con eso. Es un solo Dios. No es que no hay una forma de Bueno, esa en conexión. Brasil pasó igual, ¿eh? En Brasil hay un montón de culturas precolombinas que se sincretizaron con el cristianismo y vas y ves unas cosas que parecen africanas y son cristianas. Claro. No, absolutamente. A ver, y el cristianismo no fue inmune a ese proceso, y de hecho no fue inmune a ese proceso de sus propios inicios, porque, a ver, si vamos a lo que son los orígenes históricos concretos del cristianismo, y si vas a las partes del Nuevo Testamento, de lo que los estudiosos de la Biblia, los dichos que con más probabilidad se podrían atribuir a Jesús de Nazaret, Sí.
parten de una base que es mucho más de una profecía apocalíptica. El Nuevo Testamento es, y todo lo que es, digamos, el ministerio de Cristo, transmite una sensación de urgencia absoluta. Es apocalíptica en el sentido que está todo el tiempo anunciando un fin de los tiempos que parece inminente. Después, con el correr de las décadas, el correr de los siglos, cuando ese fin del mundo no se produce, Claro. también hay un proceso de sincretismo entre lo que es ese origen más profético, apocalíptico, con básicamente filosofía griega, particularmente platonismo. Aristóteles y sobre todo Platón. Sobre todo Platón, sí. O sea, este concepto, bueno, hablamos de lo trascendente, ¿no? Y una mezcla entre el pensamiento monoteísta judío y el platonismo, ambos tienen esta visión trascendente de la divinidad, ¿no? Una divinidad que no está pensada como inmanente en las cosas, a diferencia de otras religiones. Por ejemplo, no sé, los aztecas tenían una visión inmanente. El animismo, esto de que las cosas tienen alma, Claro. los objetos tienen... Claro, el animismo es el punto en el cual prácticamente todo convive en un plano que es material y espiritual al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, para los aztecas, el dios del sol era el dios del sol. Claro, claro. Lo mismo para los egipcios. En la el dios mayoría de del las trueno. culturas eso, ¿no? Sí, sí. Y es un proceso de abstracción, ese desarrollo de una visión trascendente de la divinidad y también de una visión trascendente de conceptualizaciones, ¿no? El bien y el mal como cosas que existen fuera del mundo material, lo cual también tiene otra implicación desde el punto de vista de la epistemología, de cómo nosotros conocemos cosas, porque si uno adopta estas visiones, y hay un gran debate, digamos, uno de los grandes debates en toda la filosofía occidental es la pregunta de si las palabras son las cosas o no. Claro. Si existe el bien y existe el mal en sí mismos, y nosotros podemos identificarlos cuando actúan en el mundo, o si bien y mal son palabras que nosotros mismos hemos inventado y nosotros clasificamos. Entonces, si yo digo que algo es bueno y malo, eso no necesariamente refleja algo del objeto que estoy describiendo, en realidad es una proyección de mis valores y mis subjetividades. Yo puedo decir que esto es lindo y vos podés decir esto es feo. Que esto participe o no de la belleza no tiene nada que ver porque la belleza en sí mismo no existe, son palabras que inventan las personas. Esa es una visión más postmodernista, si se quiere, más del giro lingüístico, tal vez. O sea, sin duda es heredero de eso, pero esa postura que se llama el nominalismo El nominalismo. está desde los orígenes de este gran debate que es las querellas de los universales. Pero detrás de todo esto, la implicación, o sea, tenés una implicación moral detrás de este debate que es profunda y no se puede desandar tan fácilmente por algo hace 2500 años que no estamos peleando al respecto. Es si existe el bien y mal o no. Lo cual te lleva a una visión mucho más universalista, la moral, decir, bueno, hay cosas que están bien y cosas que están mal, entonces tenemos que luchar por las cosas que están bien y luchar en contra de las cosas que están mal, o una visión de un relativismo moral y un relativismo cultural. Esto puede estar bien para nosotros, pero en otra parte del mundo ellos hacen lo que quieren y es lo que es bueno para ellos, a lo mejor no es bueno para nosotros. ¿Y el chino en qué se encuentra en esa visión? Más en la segunda. Más en la segunda. Más en, bueno, nosotros tenemos nuestras propias particularidades y nuestra propia forma de vida, y si otros países actúan de sus maneras y dentro de sus fronteras, importa. y a nosotros no nos toca. No nos jode. Claro. Sos todo lo que está bien, Fran. Lo dudo, pero gracias. ¿No viste? Es relativo. Te quería consultar, hablemos de guita, hablemos de cosas de hoy, de lo que está pasando en el mundo, una revolución histórica, desde que nacimos y ya casi un siglo. Estados Unidos es la potencia más importante del mundo y estamos viendo lo que muchos ansiaban, yo no soy de eso, pero muchos ansiaban ver caer a Estados Unidos, y estamos viendo que China está dando unos pasos a ese efecto, como respondiéndole a Trump, subiendo las tasas, compitiendo palmo a palmo en defensa de sus intereses, pero también en contra de lo que sería la nueva cosmovisión norteamericana de cerrarse los países, una especie de conservadurismo, nacionalismo. ¿Cómo lo ves vos eso? Okay, lo que está pasando es bastante complejo por distintos motivos. El primero es que Estados Unidos está en un momento bisagra de cómo se comporta el mundo. Porque, a ver, el mundo que nosotros conocemos, el mundo en el que nos hemos criado, el mundo que nace después de la Segunda Guerra Mundial... Que es nuestro mundo. Nuestro mundo. Sí. Nuestro mundo se basa en el siguiente principio. ¿Cuál es el imperativo máximo estratégico de Estados Unidos? Es que ninguna potencia
pueda gobernar de manera hegemónica Eurasia. Porque si una potencia logra eso, tiene los recursos para hacer más barcos que los Estados Unidos. Y si puede hacer más barcos que los Estados Unidos, esos dos grandes océanos que flanquean Estados Unidos ya no son unas grandes murallas que la protegen, sino que son avenidas a la invasión y ahí se te terminó toda Eurasia, tu estamos seguridad hablando nacional. Rusia, China. No, de Europa, de Portugal Europa y Asia. a Corea. Ah, ok. Algo Eurasia. parecido a lo que decía Santoro el otro día, Sí, el las mundo siendo penínsulas. una Asia y sus penínsulas, Claro. de Europa siendo una península, claro, de más de China. ese continente. Claro. Sí, no. Y para 1945, pero sobre todo para 1949, Ok. el bloque soviético, liderado en ese momento por Joseph Stalin, que iba desde Alemania del Este a Vietnam del Norte, tenía la capacidad de terminar conquistando Eurasia. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos busca construir una red de aliados en los márgenes del continente, primero reconstruyéndolos con grandes programas de estímulo, el Plan Marshall, hacer una cosa parecida en Japón. Pero para que eso tenga una durabilidad, lo que hace Estados Unidos es rompe la lógica de las antiguas potencias coloniales europeas, donde vos tenías 5 o 6 grandes potencias que todas iban conquistando territorios, iban conquistando mercados y eran como todos unos sistemas, cada uno un sistema global en sí mismo, pero todos superpuestos y en competencia y en general mucho no comercial entre ellos. Estados Unidos agarra un martillo y eso lo destroza. Y en eso también la Unión Soviética ayuda y ambos desarman el mundo colonial. Y Estados Unidos lo que hace para reemplazarlo es lo siguiente. Estados Unidos a partir de 1945 se dedica a patrullar todos los océanos del mundo. Y Estados Unidos no solo busca tener la flota más poderosa del mundo, sino que busca tener la flota más poderosa en cada uno de los mares del mundo. Ok. Y eso lo que destruye es la posibilidad de piratería. En términos generales, piratería y sobre todo piratería interestatal. Hoy por hoy, Y sale un país... carísimo a los yanquis controlar el mundo. Bueno, sí, nadie dijo que iba a ser barato. Sí, claro. Y lo que permite eso es que todos los países dentro de su sistema de alianzas puedan comerciar entre ellos. Eso es lo que generó nuestro mundo globalizado. Esto es lo que generó todo esto que tenemos alrededor. Ahora, ese mundo logró su cometido, que fue derrotar a la Unión Soviética. Sobre todo cuando, a partir de la década de 1970, la República Popular China, que ya se había peleado a muerte con la Unión Soviética, eso es el llamado cisma sino-soviético, ahí es un dato clave de la Guerra Fría, donde China se pelea con la Unión Soviética y se integra a este sistema estadounidense, y se integra como un miembro pleno de Naciones Unidas, y se integra al sistema internacional, y se integra a la economía mundial, y ahí empieza la China el hecho en China, esta China fábrica del mundo, esta China que saca 800 millones de personas de la pobreza en 40 años, y se consolida como la segunda economía global, y tal vez la primera economía global a futuro. Eso es lo que Estados Unidos está viendo que sucedió. O sea, el sistema que Estados Unidos diseñó y del cual fue el garante durante todo este tiempo, lo que le ha terminado resultando es produciendo un rival muy poderoso y con mucha potencia hacia adelante. Y mucha más solvencia también en torno a su persistencia en ese sistema, en ese mismo sistema. Absolutamente. Con un agregado que es que Estados Unidos, a partir de las reformas neoliberales de Reagan y sobre todo a partir de los acuerdos del Hotel Plaza a mediados de los años 80, Estados Unidos optó por una desindustrialización, una degradación significativa de su sector manufacturero, pero a cambio de eso hizo una financiarización de la economía que le permitió mantener niveles muy grandes de crecimiento económico, pero nada es gratis en esta vida, y a partir de los años 80 Estados Unidos pasó de ser el principal acreedor del mundo al principal deudor. Llegando ahora ya al segundo cuarto del siglo XXI, Estados Unidos tiene un nivel récord de deuda, más del 120% de su PBI. Estamos hablando de algo que supera los 30 billones de dólares. Y de hecho, Estados Unidos acumula otro billón de dólares de deuda cada 100 días. O sea, cada 100 días acumula 1 millón de millones de dólares de deuda. El año pasado, Estados Unidos gastó más plata en servicios de deuda, o sea, pagando intereses de la deuda, de lo que gastó en defensa. Teniendo en cuenta que Estados Unidos gasta 800.000 millones de dólares en defensa, que es alrededor del 40% de todo lo que se gasta en defensa alrededor del mundo. ¿Y por qué no No, sube el tremendo. riesgo país en Estados Unidos? Porque tienen 11 portaaviones. Ok. Claro. Fran, vos te voy a llevar para otro lado. Dale. Vos tenés también tu lado más humorístico o de comediante, tenés tu show de stand-up. Sí. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, se llama Históricas Historias de la Historia. Mi primer chiste del show es que los historiadores somos muy malos poniéndole nombre a las cosas. Y bueno, enos ahí. No, bueno, fue parte de, digamos, un ¿O proceso ¿Cómo lo de... vinculás también con lo que haces? Fue
En el medio, digamos, hay una frase que me gusta mucho que es, hay una única forma de hacer reír a Dios, que es contarle nuestros planes para el futuro. Yo en el 2023 tenía Amo esa otros frase. planes para el futuro, pero pasaron cosas. Y bueno, y de repente dije, bueno, como vamos a tomar esta oportunidad. Toda crisis es una oportunidad en el fondo, entonces Por bueno, supuesto. vamos a ver de construir para otro lado. Y era algo que tenía ganas de hacer hace tiempo. Tenía un par de observaciones humorísticas que había Ahora, acumulado. crisis es oportunidad en chino, ¿es verdad o un mito? Es algo así. Ok. Bien. No, Voy a citarte, ¿eh? no estás 100% equivocado. Ok. Y bueno, había acumulado una serie de observaciones graciosas a lo largo de mi carrera. Y se me ocurrió encontrar una manera de hacer divulgación histórica desde otro lugar, desde el humor, hacer humor sin por ello sacrificar profundidad intelectual. Y es un show de algunas reflexiones, creo que razonablemente profundas. ¿Qué No es humoristas te gustan? ¿O en cuáles te inspirás? A ver, lo que yo hago es bastante particular, pero no sé, humoristas que me han gustado mucho. Inside de Bo Burnham me parece hecho en muy me bueno. parece espectacular. Sí. John Mulaney es muy bueno. El que sacó luego de que fue a Rehabilitación, que es un show de 1 hora y media donde habla de todo, o sea, toda su experiencia de drogadicto y cómo estuvo al borde de la muerte y volvió. Es un humor muy ácido, muy oscuro a ratos, pero muy seco, que divierte mucho. Mi comedia favorita es una sitcom británica llamada Peep Show, que es espectacular. Pero bueno, un poco la idea de cómo transmitir ciertos conocimientos, cómo transmitir ciertas observaciones desde el lado del humor. Entonces, bueno, armé el show, es un PowerPoint y yo comentando las cosas que Bien de van historiador, pasando. bien de profe de historia. Sí, Como Alberto en pandemia. Con las filminas. Las Sí, filminas. sí, sí. Bueno, históricas historias de la historia va a estar el jueves 8 de mayo a las 9 de la noche en Palacio Victorial, que es Piedras 722 en San Telmo. Las entradas están en boletería.com.ar. precisamente. ¿Y vos tenías un ciclo de cine chino? ¿Estabas armando? ¿Ya Sí. está? ¿Cómo es eso? Sí, ahí con mi buen amigo Fer Duclos, también conocido como periodistán. Mandamos un beso, un crack total. Muy Sí, bueno. de un tipo que realmente le tengo mucho afecto. Armamos un ciclo de cine chino. Y la idea es, ya pasamos la primera película en marzo y es una vez por mes en el JJ Circuito Cultural, ahí en el barrio del Abasto. La idea era poder enseñar un poco sobre historia china a través del cine. Entonces son todas películas históricas. Ok, qué interesante. Ordenadas cronológicamente y antes de que arranque la función yo hablo 10-15 minutos donde digo, bueno, Vamos a ver esto es esto. todo lo que ustedes necesitan saber de contexto para entender lo que va a pasar en esta película. Y ahí empezamos. La primera película que mostramos fue Héroe, que es un peliculón con Jet Li, una de mis películas favoritas, que es justo antes de la fundación del imperio. Y es una película que gira en torno a... O sea, la premisa de la película es la siguiente. El rey de Qin, que es uno de los tantos reinos que está peleando, que va a ser el futuro primer emperador de China, recibe un soldado. Este soldado afirma haber matado a los 3 principales asesinos de China y, por lo tanto, tiene una audiencia con el rey para recibir su recompensa. Y toda la película es una conversación entre el rey y el soldado respecto a qué fue exactamente lo que pasó. Y en eso, la figura del primer emperador de China, Qin Shi Huang, es un hombre profundamente contradictorio, sobre todo en un país que en general en su historia oficial siempre es muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Claro. Pero el primer emperador, el fundador de China, o sea, una figura absolutamente central en la historia de ese país, es un hombre pero tan contradictorio que lo hace una figura profundamente ambivalente y muy No fascinante. es nada chiquito que eso esté puesto así en esa película para China. Digamos, No, eso es lo que estás diciendo. Sí, no, y es un montón. Y aparte, es una película con... muy ambivalente. O sea, no es una película hollywoodense, Claro. ¿no? Que buenos y malos y qué sé yo. Y China. muchas personas, digo... todos los personajes, todos tienen sus propias motivaciones, todos tienen un poco de razón en lo que hacen. Y en el fondo es eso, es bueno, hasta qué punto las cosas buenas son distintas de las cosas necesarias, hasta qué punto Sí. una persona
moralmente muy cuestionable puede servir una función histórica positiva, Claro. dónde trazás el límite, qué clase de balance lo haces, cómo sobrepones tus sentimientos individuales sobre el bienestar o el destino de una nación, cómo pesa eso en las miserias humanas y en los celos y en las rivalidades y en las paranoias y en el espíritu de sacrificio. ¿Cómo se llamaba la película? Héroe, me Héroe. dijiste. Bien. Película del año 2001, es espectacular. Y bien. este martes 22 de abril vamos a estar mostrando la película La maldición de la flor dorada. Nombrazo. Una película espectacular. Una película que transcurre 1000 años después Ujú. y es China de la dinastía Tang, como el jugo Tang. Obvio. Que es El niño tiene la- sed y no hay naranja. la China en su máximo apogeo. Es La China de Rewey. es la parte dorada de la civilización imperial china y es toda una película que transcurre adentro del palacio en la cual está entre el emperador, el hijo del emperador, la emperatriz, que no es la madre del hijo del emperador, y los otros hijos de la emperatriz. Sí. Está todo mal. Está todo Es mal como desde una el principio de la telenovela. película. Es como una especie de entre House of Cards Mirá. y Mulan, por decirlo de alguna manera. Y es todo rosca, es todo conspiración. Una Bien. película muy bien actuada y es una película de una belleza audiovisual que es abrumadora. Es de las cosas realmente, como experiencia cinematográfica, las películas más sublimes que he visto en mi vida. ¿En dónde la van a Hermoso. pasar? En el JJ Circuito Cultural. Va a ser martes 22 de abril Bien. a las 19 horas en el barrio del Abasto, Jean Lloré al 400 si no me equivoco, y ahí pueden conseguir sus entradas por Passline. Espectacular. Francisco Tayana, ¿quién gana? ¿Qué va a pasar acá a 10 años? ¿Quién gana esta guerra fría comercial entre Estados Unidos y China? Teniendo en cuenta en la dirección que está yendo el mundo, nadie va a salir ganando de esto. O sea... Bueno, pero para el argentino es quien se queda con el dominio del mundo. No, es que no va a haber dominio del mundo. Lo que va a venir es caos durante un tiempo largo. O sea, lo que va a haber es un mundo multipolar. Y yo digo mundo multipolar o sistema multipolar porque nada me hace pensar que un mundo multipolar vaya a ser ordenado. ¿No se puede Y vos- caer Estados Unidos como potencia mundial? Sí, pero eso no significa o sea, probablemente no desaparezca Estados Unidos de un día No, para no que otro. desaparezca, pero que deje de tener O sea, la que importancia. deje de ser hegemónico, sin duda, pero vamos a ir a un mundo probablemente donde tengas un Estados Unidos, una Unión Europea, Claro. Rusia, India, Eso. China, Indonesia, Turquía. Porque entre Corea. otros. mientras crece China, también crece India, por ejemplo, que es el país con mayor cantidad de habitantes del mundo. Es un mercado que está para hacer todo en Está para India. hacer todo y van a sumar otros 200 millones de personas Y, en está- los y son limítrofes con China y tienen conflictos Y tienen- territoriales también. Y tienen bombas atómicas y tienen Claro, un ¿no? complejo industrial militar abrumador. Entonces vamos a ir a un mundo mucho más complejo, mucho más volátil, pero déjenme decirles algo. ¿Optimista? Yo del futuro de Argentina te diría cada vez más. Ok. No porque Bien. esté contento con la situación actual, no quiero desmerecer No, es una la cuestión profundidad histórica. No de de la estos crisis, años. pero si pensamos en la Argentina del mediano y el largo Eso, plazo, si mediano y pensamos largo A ver, yo soy optimista por un motivo muy concreto y muy sencillo. Yo creo que la Argentina al siglo XXI lo va a sobrevivir, cosa que no me animo a decir de varios países del mundo. Bien. Ok, me gusta. Sirve. Un problema que no tiene solución es un problema, no es un problema, dice un proverbio chino. ¿Es verdad? No lo conozco. Es una canción de Calamaro. que dice eso. Un problema que no tiene solución no es un problema, dice un proverbio chino. Hay una maldición china que dice: te deseo que vivas en tiempos interesantes. Un poco estamos viviendo en esos O que te tiempos enamores, interesantes. ¿no? Hay una que dice ojalá te enamores. Esos son muy graciosos. Son los pueblos chinos. sabios. Para terminar, me gusta mucho, tenemos poquito tiempo, si lo puedes contar tan chiquito como es. ¿Me contás la historia de Macao? Macao sí, fue una colonia portuguesa durante mucho tiempo. Hasta hace nada. Hasta hace nada, después la devolvieron bajo Pero lo que- dentro del enclave chino, del de- continente. sí, está pegado al continente, está el delta del río de las Perlas. El río de las Perlas es un río muy importante que tenés en el centro, Guangzhou, que le decimos Cantón, Shenzhen, que es una super ciudad de 17 millones de personas, Hong Kong, que es una isla, una península y una isla, y del otro lado está Zhuhai y Macao. Y Macao era ex colonia portuguesa, ahora es dentro de China lo que se conoce como una administración especial. Ok. Entonces tienen su propia bandera, su propia moneda, su propia política de visas y algunas leyes son distintas. Qué locura.
Y está lleno de carteles chino, lo cual es una cosa muy rara de ver. Y de hace 30 años que es el centro de los casinos del mundo. Y Mira. están todo el mundo enviando una mira cantidad vos. ¿Y obscena de cómo dinero. los chinos se aguantaron tanto tiempo de dominio colonial en su tierra? Porque Nunca entendí eso. Porque en el medio les pasaron 400.000 cosas. Ok. Tuvieron un levantamiento Tenía tanto religioso que quilombo, mató claro. 30 millones de personas. Los principales ríos de China es la cosa que por fuera de la peste negra más gente ha matado en la historia humana. En el siglo XIV se inundó ese río y mató a 7 millones de personas. John Carpenter podría haber hecho una película con el río amarillo ese. Sí, eso es el mal natural. Bien, qué interesante. Siempre es China, que tampoco sabemos. Sí. ¿Cómo te llevas con Sabino Vaca Narvaja? Muy bien, un amigo muy querido hace mucho tiempo. ¿Se ven y los sinólogos tienen como un gesto tipo masón? Que se ven y dicen, los sinólogos se reconocen. No, decimos hola y listo. Ok. Pero sabemos quiénes somos. Podemos hablar en chino. ¿Cuántas veces fuiste a China? Yo en China viví 2 años y Tremendo. otros, no sé, ponle otros 3, 4 viajes en un momento de mi vida. ¿Te puedes levantar una piba? Sí, o sea... ¿Es difícil o no? ¿Qué? ¿Es difícil o no? Y, o sea, Si tenés ganas. o sea, no ¿Pero sé. chinas o no chinas? Hablo de chinas. Claro, o no chinas quizás. Chicos, o sea, hay 1.400 millones de personas en ese país. Claramente Levante hay. O sea, hasta ahora Una te tiene hay que dar una bola. manera de producir un ser Más humano. que acá seguro. Una te tiene que dar bola. No, O porque sea, yo... vamos todos los argentinos a China y un chino asignado va a tener. Hay 700 millones de mujeres. Estadísticamente alguna te tendría que dar bola. ¿Qué Y si no sé te da yo? bola, Si Porque no, Porque ya vos dices, está. con una te tenés que ir. No, si hay 700 millones de personas, con una te tenés que ir. Claro. Sí. No, porque a mí me pasó, yo estuve en Japón poco tiempo igual, y yo veía eso y decía, si yo me quisiera levantar una japonesa acá sería imposible. Porque no hablan ¿Por con qué? los turistas, no saben el idioma, no se relacionan de manera normal con... Espera, es que también ahí en Japón tenés todo este concepto también de los cazadores de gaijin, de justamente los ¿Qué es japoneses eso? que quieren interactuar con extranjeros. Fetichistas. Entonces, ¿A o sea, que les gustan los extranjeros? claro, o sea, bueno, también son 130 ¿Y en millones de China, no? personas. Claro. No, hay chinos que les interesa convivir con extranjeros, sí, por supuesto. Vos estabas